pero es solamente tomado de la mano de Dios que podemos llegar hasta ese lugar. Sea bendito el nombre del Señor en esta mañana. Antes de entrar en el consejo de la palabra de Dios, quiero decirle que en su corazón, si en su corazón hay algo que es un peso, en esta mañana puede dejárselo a los pies de la cruz. Si en esta mañana hay una agonía en su corazón, confíe en Dios. Si Él vive, nosotros también vivimos. Amén. Y en las luchas y en las pruebas seremos más que victoriosos. Porque Él ha prometido estar con nosotros y en nosotros y nunca dejarnos. Amén. Porque Dios, hermanos, es nuestro sostén. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Damos la bienvenida a nuestro hermano Eleazar. Se encontraba por la bella República de México. Amén. Y el bello estado de Morelos. Cerca de la bella ciudad de Cuernavaca. Gloria al Señor. Pueblo es bello. Pero ¿sabe qué? Atlisco, qué hermoso es Atlisco. Pero bueno, no queremos que se sientan mal los demás, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie, hermanos. Y vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en el capítulo 22 de Mateo. Quisiera que prestemos atención a lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Dios en su amor nos está preparando para un reencuentro glorioso. Para nosotros es un encuentro, para nadie puede ser un reencuentro. Para nosotros tiene que ser un encuentro glorioso con Él. Porque aquellos que lo conocieron ya están muertos. Nosotros ahora conocemos a Jesús a través de su palabra. Entonces tendremos un encuentro glorioso con el Señor. Y aquellos que han muerto y están esperando a la diestra con el Señor, van a tener un reencuentro. Amén. Así es que vamos a leer estos primeros versículos de este capítulo. San Mateo 22. Y damos lectura a la palabra santa del Señor, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, y juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Verso 11.
Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Sea bendita tu palabra, Señor. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra alma, nuestro espíritu, oh Dios eterno, para poder, Señor, entender y ser edificados. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra, Señor, es, oh Dios, todopoderoso Dios. Tu palabra sana, tu palabra liberta, tu palabra quiebra, Señor, los yugos. Es tu palabra, Señor, en la que hemos de meditar. Ayúdanos, oh Dios, te ruego, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Es con amor y temblor que predico esta palabra. Este capítulo continúa la controversia del anterior, capítulo 21. Jesús revela la culpa de Israel al rechazar la invitación de entrar en el reino. Como resultado, la nación perdió el derecho a sus privilegios y será testiga de la destrucción de Jerusalén. Jesús, en el capítulo 21, había estado diciéndoles a las multitudes, a los principales, a los sacerdotes, acerca del reino de los cielos. Y muchos de ellos se habían enojado y habían acechado contra Jesús, querían matarle. Y el verso 45 del capítulo anterior dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Y la lectura que hemos leído es una parábola. Para que podamos entender, hermanos, qué es una parábola, esa palabra viene del griego parabole, que es una comparación, una narración de la que se deduce una enseñanza moral o una enseñanza importante. Jesús comienza a hablarles teniendo en vista corta a los fariseos, a los saduceos, a los helenistas y a los líderes religiosos que seguían a Jesús. Que a pesar de que lo que Jesús hablaba y predicaba les incomodaba, pero lo seguían. Amén. Vamos a ser sinceros. A veces la palabra de Dios nos va a incomodar según el estado en el que estemos. Si la palabra hace convicción a nuestro corazón, vamos a sentirnos un poco incómodos. Amén. Pero cuando la palabra viene y la recibimos, hermanos, y hacemos reflexión que es Dios tratando de ayudarnos, de edificarnos, la vamos a recibir. Los fariseos estaban enfrente del Señor y Jesús les habla viéndolos a todos y les comienza esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Hablando del padre para el hijo. Amén. Jesús es el novio, la novia la iglesia. Y vamos a ir a unas bodas, invitados por el Señor. A veces tenemos aprecio sobre alguien y esta persona se casa, pero se le pasó por alto invitarlo a usted o a mí. Y vamos a entrar a veces en quizás
molestia porque no fuimos invitados. Amén. No, hermano, yo creo que ustedes son muy nobles. No me diga que cuando no lo invitan, ¿verdad? Sí, da dolor, se siente herido, ignorado, ¿verdad? Pero así es. Algunos van a ser invitados, otros no van a ser invitados en algunas bodas. Pero esta boda a la que nos estamos refiriendo en esta mañana, todos hemos sido invitados. Sin ver el rango social, étnico, raza, todos hemos sido invitados. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo Jesús. Vamos a parafrasearlo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Vamos a hablar de dos llamados. Quizás de dos pactos, si le podemos decir así. Dios usó la vida de Abraham para llamar a muchos en la tierra de Canaán a vivir diferente. Dios llamó a Abraham de una tierra, hermanos, donde sus padres, donde sus familiares no eran adoradores del Dios único. Los padres de Abraham creían en otros dioses. Y Dios llama a Abraham y le dice, deja a tus parientelas, deja a tu familia y vete a la tierra que voy a mostrarte. Desde ahí comienza Dios a hablarle a las naciones canaanitas a través de la vida de Abraham como un ejemplo. El primer llamado a muchas naciones a que viniesen a conocer al Dios verdadero. Abraham había tenido una experiencia personal con Dios, al punto que Dios había llamado a Abraham amigo. Cuando cantamos, eres mi amigo fiel, no ha habido amigo más fiel para Dios que Abraham. Abraham, hermano, se dispuso a obedecer a Dios y salió y fue la primera llamada, si le podemos decir así, a aquellos a los que la parábola nos refiere. Mandó a invitar a los primeros. Había Dios sacado al pueblo de Israel de Egipto y había usado al caudillo Moisés por las bendiciones de la fe del padre Abraham. Y el pueblo había entrado a la tierra prometida y se había alejado completamente de Dios. Primer llamado. Segundo llamado. Dice que mandó al primer grupo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Si hay pueblo que vio la gloria de Dios, fue el pueblo de Israel. Los cielos abiertos, los mares abiertos, cayó maná del cielo. No pudo haber duda en esta gente de lo que Dios había hecho. Pero estos no quisieron, rechazaron. Segundo llamado. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Segundo llamado, a través de la vida de David. David había sido ejemplo, sin tildar el pecado que había cometido a David al encontrar una mujer y al matar al marido de esta mujer. Pero la vida de David fue completamente diferente después que ha cometido este pecado. Después que Dios le ha quitado la vida a su primogénito. Cuando David, dice la escritura que Betsabé está encinta y él entra en un ayuno pidiéndole a Dios misericordia. Porque en el alma de David sabía que había juicio. Porque todos aquí debemos de entender algo y reconocer algo. Dios es fiel. Y todo lo que el hombre siembra,
eso mismo segará más a sus hijos. Pero hay esperanza en Cristo. Amén. Si hemos hecho cosas que no han sido gratas a los ojos de Dios, tenemos esperanza en Él. Tenemos un consuelo en Jesús. Gracias, hermano. Hay esperanza en Jesús. En Él hay verdadero perdón. Porque cuando Él nos perdona para siempre y no se acuerda más de eso. Y había usado la vida de David para enseñarles a muchos a que regresaran al culto racional, a vivir vidas dévotas hacia el Dios que David servía. Jesús mencionó mucho a David, enseñándoles que David va a reinar en el reino milenial. Y mandó a los segundos mensajeros. Los primeros ignoraron y los segundos mensajeros manda y comienzan a invitarlos. Y escuche, vea la actitud que tomaron estos. Mas ellos, verso 5, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Dentro de este grupo existieron y existen y existirán algunos que no quieren nada con Dios. Por más que usted les hable, por mejor que usted quiera hacer un testimonio, no van a querer nada con Dios. Y van a decirles, sí, yo visito, sí, yo me entrego. Pero están muchos dedicados a sus labores personales y otros a sus negocios. Se miran entre sí y dicen, no, el evangelio no es para mí. El evangelio es para la gente que ha sido muy mala. La gente que ha matado a otros. Vea cómo describen el evangelio para algunos. Aquellos que son borrachos. Así me decían a mí. El evangelio es para esa gente, hijo. Para esa gente que ha hecho mucha maldad. Esa gente necesita estar en el evangelio. Apenas yo tenía 18 años y me decían, pero tú no has hecho nada de esas cosas. No. Eso es para la gente vieja, decían algunos. ¿Qué cree que decían estos a lo que Jesús se refiere en esta parábola? Muchos se fueron a sus labranzas, muchos se fueron a sus negocios. Era más importante la vida personal de ellos que la salvación de ellos. Pero esto se pone hermoso conforme desglosamos este punto histórico. Tercer grupo. Dios, teniendo gran amor, y aquí había llamado a un grupo a través de Abraham, había llamado a otro grupo a través de David, y tercero iba a llamar a un grupo general a través de Jesucristo. Verso 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Escuche, Dios le está diciendo a la nación de Israel, porque es Jesús hablando estas palabras. Si usted se fija en su Biblia, esas palabras están en rojo. No las escribió nadie más, que fueron dichas por Jesús, redactadas por Mateo, Leví, al pueblo de Israel. Mataron, y cuando viene Jesús a hablarles nuevamente de una salvación, hablarles de una nueva vida, hablarles de un reino, el pueblo de Israel pensaba que iba a ser librado del cautiverio de Roma. Y es por eso que cuando miran a Jesús caminar y predicar, dicen, este no puede ser el Mesías. Si este nació en Belén, José su padre,
Ese reino que Él pretende decirnos no es el que nosotros anhelamos. Si nosotros anhelamos a alguien que nos quite el yugo de Roma. Eso es lo que esperaban los judíos. Completamente diferente el reinado de Jesús. Los reinados terrenales tienen su punto y tienen su límite, sin importar qué bueno o qué tan malo sea un gobernante. Entienda esto, por favor. Porque nosotros vivimos subyugados bajo gobiernos. Pero todo gobierno tiene su tiempo y tiene su hora. Y lo que hagan, van a pagarlo para bien o para mal. Se atrevió un hombre a desafiar a Dios públicamente y ha puesto a su país entero en la miseria y sigue en la miseria. Este hombre se atrevió a desafiar a Dios cuando en las Naciones Unidas dijo: desde mis entrañas maldigo a Israel. ¿Se recuerdan de él? Tiempo después, las entrañas se le llenaron de cáncer. Y hoy Venezuela es el hazme y reír del mundo entero. ¿Cómo es posible que un país con tanta riqueza mineral está en esa miseria? Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre, hermanos, haga, pagará las consecuencias. Tristemente los venezolanos están sufriendo. Nuestros hermanos venezolanos. Algunos, ¿verdad? Otros se vinieron con plata. Se trajeron la plata antes de que pasara esto. Pero nosotros conocemos a algunos que con profesión, ingenieros, limpiando casas, que nunca esperaron vivir una vida así. Pero esto los ha traído a que reconozcan que Jesús es el Señor. Pues a este tercer grupo Jesús dice, vino para salvar lo que se había perdido. Verso 7. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto, hermano, tiene cumplimiento. El hermano en la mañana en la escuela dominical hablaba de la reconstrucción de Jerusalén. Los muros que había levantado Salomón en el bello templo habían sido destruidos por los imperios babilónicos, los imperios persas, el imperio asírico. Pero habían quedado los cimientos y de ahí Zorobabel levantó nuevamente con Jeremías y Nehemías, levantaron los muros nuevamente y fue reedificado el templo por segunda vez. Estamos hablando aquí de 3 diferentes grupos. Aquí viene el tercero. 85 años antes de que Jesús viniera a la tierra, un emperador idumeo, para aquellos que no saben esa palabra, los idumeos vienen de la descendencia nada más ni nada menos que de Esaú, el hijo de Isaac, hermano de Jacob. Y cuando Dios bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero también bendijo a Esaú. Y 85 años antes de que Jesús naciera, provoca Dios en el corazón de Herodes que reedificase el templo. Y vea, Herodes hace un templo muy hermoso, los cuales los judíos se sentían orgullosos, porque ya a esa fecha ya habían pasado más de casi 1000 años y no había memoria, recolección de cómo era el templo de Salomón. Y los judíos, al ver que Herodes les ha levantado un templo, se sienten contentos. Y era el orgullo de ellos ir al templo. Qué cosa, ¿verdad? No hay que tener mucho orgullo en venir por mucho hermoso que sea un templo, porque el templo se va a destruir.
con paredes de mármol, ese que está allá en Jalisco, ¿verdad? En Jalisco está, hermano. Guadalajara. Templazo hermoso. Ese no lo conozco, yo conozco el que tienen en Monterrey. Bello templo que desde las autopistas deslumbra aquel lugar. Y máxima en la noche les ponen unas luces, hermano, que le voy a ser sincero, dan deseo aunque sea de ir a estar adentro para ir a conocer. Hablo personalmente, ¿verdad? Así se sentían los judíos del templo que les había hecho Herodes. Mas lo que no sabían era que ese mismo templo iba a ser una trampa del enemigo para los judíos. Y vea lo que dice, lo que hemos leído. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Este solamente es un punto histórico. Este fue el método empleado por Tito, un emperador romano, al sitiar Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Rodeó la ciudad el 9 de abril para interrumpir el flujo de provisiones y atrapar a miles de personas que habían estado en Jerusalén para la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura que acababa de terminar. De forma sistemática, los romanos construyeron retenes alrededor de la ciudad y sometieron por medio del hambre a sus habitantes. ¿Ha oído usted? Y le digo esto para que no lo vaya a agarrar viendo ese programa en la noche y usted sea tocado a misericordia y envíe dinero. Amén. Porque lo suelen hacer más en la noche. Y ponen la foto de unos ancianos que se están muriendo, judíos que están en Ucrania, en la Tibia, en Rusia, y les dicen: mande sus donaciones y ayúdenos a traerlos para Israel. El judío que se ha convertido a Jesús no le importa dónde va a morir, porque sabe que su morada está en el reino de los cielos. Esto es una tradición judaica para todo judío que no ha conocido a Jesús. Donde ellos mueren, tienen que ser llevados a Jerusalén. Es como una ofrenda que le llaman, ¿verdad? Eso es un pacto. Y vea lo que les he leído. Cuando este rey se enoja porque han matado a los profetas, y Jesús les dijo: Jerusalén, Jerusalén, vosotros que matáis a los profetas, cuánto no he querido juntarlos como la gallina junta sus polluelos, mas no habéis querido. Lo rechazaron. A lo suyo vino. No es plural, a lo suyo. ¿A qué vino Jesús? A darles el evangelio, a darles vida eterna, a enseñarles un mejor camino. Pero los suyos, plural, no lo quisieron. Mas a todo aquel que le ha aceptado, que le ha creído, le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahí vamos nosotros. Y lo que les he leído, hermanos, habla de que en el año 70 después de Cristo, Tito, un emperador romano, sutilmente esperó que se llegase la Pascua, donde venían muchos prosélitos del judaísmo de otras naciones lejos y lejanas, y llegaron a Israel. Y Tito, hermanos, cuando supo que Jerusalén estaba inundada de tanto prosélito que había venido de tierras lejanas a celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, puso retenes y cerró la ciudad. Y detuvo el acceso a todos los granos. Y comenzó una hambruna, hermanos, que está registrada en los análogos judíos, donde empezaron a morir miles y miles y miles de personas. Cerró el acceso a todos los judíos que habían venido de lejos. Estaba llena Jerusalén, no podía escapar nadie. Y había sitiado la ciudad y había cerrado los muros, había cerrado los portones, y comenzaron a morirse.
Y esto, hermanos, sin acceso a ningún médico, comenzó a haber una epidemia donde los registros judaicos enseñan que fueron cientos de miles los que murieron. Tito, un emperador romano, para que se cumpliese lo que había dicho Jesús en esta parábola. El rey se había disgustado tanto y había dicho que iba a mandar a su ejército para que destruyesen, y esta palabra se viniese a cumplir. Año 70. Como si eso fuera poco, los que habían quedado vivos fueron llevados cautivos a los circos romanos, donde eran puestos con los gladiadores y con las fieras. Hermanos, el recuento que dan los análogos judaicos de esto es triste cuando usted comienza a leer, hermanos, de miles de niños ancianos que murieron. Eran cantidades enormes que empezaron a quemar los cuerpos para que no se propagaran los virus, las enfermedades. Pero esto no le bastó a este Tito. Fue tan sanguinario este hombre que llegó al templo, destruyó el templo, quemó las paredes, que comenzó con los atrios, y él mismo llega al lugar santo, hace un sacrificio de un cerdo, que es una vergüenza para el judío, que es una burla. Después de eso, hermanos, este hombre tuvo el pudor de usar ese lugar como que si fuese una letrina, y defecó en ese lugar. Por supuesto, todos estaban orgullosos de ese emperador, pero iba a venir el juicio a la nación de Roma. Y exactamente 30 años después han venido, hermanos, vino un terremoto que mató a cientos de miles de personas. Y si sobre Roma hay una maldad y hay podremos decir, una maldicencia sobre ellos, es que en sus tierras se encuentra un lugar donde se ha profanado el nombre de Dios injustamente en todo el mundo. Y Dios traerá todo a juicio en su debido tiempo. Y dice la Escritura que esto se cumple. Verso 8. Entonces dijo a sus siervos: ya que el primer grupo no quiso, ya que el segundo grupo no quiso, vuelve a mandar a otro grupo, vea. Y en esos está usted y estoy yo. Hermano, Dios nos ha dado un gran privilegio a nosotros. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. Se van a llevar a cabo, le guste a quien le guste. Aquellos que digan no, las bodas, vamos a ir a esas bodas. Y escuche, esa invitación la ha hecho el Padre. Usted la tiene en sus manos y hay que cuidarla, porque en aquel día, qué glorioso día, vamos, hermanos, a estar todos juntos en esa bendita boda del Cordero. Y manda a este tercer grupo, vea, y lo que les dice: vayan a las calles. ¿A dónde estaba usted cuando el Señor lo salvó? ¿En la cantina? ¿En la calle? ¿Dónde estaba usted cuando el Señor salvó su vida? Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Aquí entramos nosotros, hermanos. Hay gente que nació bien, al decir bien, nacieron en un hogar cristiano, tuvieron
Gracias a Dios, buenos padres que les dieron buen ejemplo, que los instruyeron bien. Qué bendición aquellos que tuvieron unos padres que le dijeron, ¿sabes qué, hijo? No, yo no te puedo dar el lujo, pero les enseñaron buenos preceptos, buenas enseñanzas. Eso es más glorioso que hermano, que cualquier dinero que le pudieron haber dejado. Porque el dinero se va, pero una buena institución moral cristiana permanece para siempre. Verso 11. Y entró el rey para ver los convidados. Y aquí quiero hacer una pauta. Acuérdense que estamos hablando de una parábola. Amén. No lo tome de la manera literal. No es que así va a llegar a suceder. Es una parábola. Entonces el rey entra al lugar donde estaban todos sus convidados, y en las tradiciones hebreas, cuando alguien se casa y viene especialmente de tierras lejanas, el que se va a casar se cerciora, y tienen un comité que todos los invitados tienen que tener una vestidura muy especial, apropiada. Y quiero hacer aquí un preámbulo. Esto es para los que están en clase media y en clase baja. No me mire así. Porque los ricos, esos iban a llegar con sus trajes de lino fino. Amén. Preste atención a esto. Pero era un deber del que se iba a casar de darles las buenas ropas a los que venían de la provincia. Usted y yo hemos venido de la provincia, aunque haya nacido en la ciudad. Aunque haya nacido en la capital. Es la misma. Somos de provincia. Bueno, no voy a entrar ahí, vamos a seguir. Y les daban sus ropas. El rey sabía a quién les había dado ropa. Presta atención. Entró el rey. Estaban todos los convidados, hermanos, y todos estaban bien vestidos. Pero habían unas ropas especiales que el rey había dado para aquellos que él había invitado. Y cuando el rey entra a la ceremonia, de repente mira a una persona que no tenía las ropas que él le había dado. Y esto ha sido un tema de controversia para muchos. Yo le pedí al Señor, no permitas que va a poner confusión en tu pueblo, Señor. Dame sabiduría para entender, desglosar esto. ¿A qué te refieres con esta parábola, Jesús? Todos hemos sido invitados, ¿verdad? Y todos tenemos una vestidura. La vestidura de mis hermanas es la misma vestidura de mis hermanos y la mía. Aquí todos tenemos una sola vestidura. Porque esa vestidura se encuentra en el libro de Apocalipsis. Esta vestidura no se puede comprar con dinero. Sobre nuestros cuerpos hay una vestidura espiritual. No esto, ¿verdad? Porque esta se desecha. No importa donde usted la compre. Marque sin marca y demarcada se queda. Amén. Pero existen unas vestiduras sobre usted y sobre mí que el ojo humano no la puede ver. Que podemos ser tildados. Siempre te vistes igual. Ya cómprate un trajecito, ¿no? ¿Verdad? A veces. La misma camisa, los mismos pantalones.
Ya cambia. Te voy a llevar a un lugar, le dicen a veces, donde vas a encontrar gangas. No nos sintamos tan presionados por la manera de vestirnos. Porque desgraciadamente dentro de la iglesia hay personas que son juzgadas como usted se viste. ¿Qué carro usted maneja? ¿Qué vecindario usted vive? Y tienen lugares específicos para ellos. Dios no se agrada de estas cosas. Porque Dios no mira estas vestiduras. El hombre es el que las mira, no Dios. Las vestiduras que Dios mira son estas, mire. Se va a regocijar usted. Vaya conmigo a Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted y yo somos dignos. Vestiduras blancas, sin manchas. Verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesará su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que sí lo puede borrar. Salvo, siempre salvo. Es una mentira del enemigo. Vive tranquilo, moderadamente, y entras al reino de los cielos. No, Señor, hay un borrador que ya ha borrado a mucha gente. Verso 7, capítulo 7, verso 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Capítulo 5, verso 18 del mismo libro Apocalipsis. Perdón. Capítulo 3, verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Te lavé con agua, te lavé, dice, límpiate los ojos. Y las vestiduras nuestras son nuestras acciones, dice la Escritura. Esa vestidura no se la puedo dar a alguien más. Nadie más me la puede dar a mí. ¿Sí me entiende? Yo le podrá dar mi camisa y le podrá quedar a usted misma talla. Pero estas vestiduras de las que se refiere la Escritura son las obras nuestras. Las que, hermanos, vamos a ser vestidos. Aquí en la tierra, esa vestidura es la que nos guarda. Porque una persona que sea mala no puede tener buenas obras. Las obras. Y las obras no son nuestras, son de Dios, porque Él pone el querer y el hacer en nuestro corazón. Porque a veces lo que queremos hacer no lo hacemos. Las obras que el Señor provoca en el corazón para que hagamos, hermano. Cuando usted haga una obra, hágala de todo corazón. Sí, sin andar
exponiendo qué es lo que usted hizo. Para aquellos que tienen la costumbre en las redes sociales, hicieron algo y lo pusieron en las redes sociales. Esas vestiduras son chafas. Sonríe, eso le ama. Son de la... No voy a decir eso. Esas vestiduras son... Bueno, yo es que he comprado cosas ahí en la Fayuca, ¿verdad? Así que... Pero esas vestiduras son de ahí. Y eso es lo que sucede hoy en día. Alguien puede hacer una buena obra y lo primero que hace es ponerlo en las redes sociales. Esa obra que hiciste se esfumó. Quedaste desnudo. Porque lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. La buena obra que tú hagas, tranquilo, el Señor te va a recompensar. Pero hay muchas personas que hacen buenas obras sin esperar de Dios nada. Qué glorioso eso, amén. El de poder ser de bendición a alguien más, hermano, y saber que lo hace porque el amor de Dios está en ti. El amor de Dios te mueve, pone compasión en ti y haces el bien sin esperar recibir nada de nadie. Aquellos que tienen esa mala costumbre de poner tantas cosas en las redes sociales, estás perdiendo tu bendición. Esas vestiduras están transparentes, se te ve todo. Es más, tienen hasta hoyos. Están podridas. Porque lo que tenemos que hacer es hacer el bien y glorificar a Dios. Y no sorprendernos que el día de mañana nosotros podamos ser quienes vamos a recibir ayuda. Y tener el corazón sincero y humilde para recibir la ayuda. Que cuando alguien se acerque con usted le diga: hermano, sentí mi corazón. No, mi hermano, yo estoy bien, todo bien. Dios no se equivoca cuando envía a alguien a darte una palabra, a extenderte la mano. Si fue algo que con lo que yo batallé, fue eso, hermanos. Al principio de mi caminar en el Señor, yo había sido acostumbrado a que yo no le pedía a nadie. Y cuando me preguntaba todo bien. ¿Viste algo? Nada, gracias. Así me crió mi abuela me crió a mí. Usted no le pide nada a nadie, cuando le dan algo usted no acepte nada de nadie. Para eso estoy yo. Gloria a Dios por mi abuela, así me crió. Y cuando el Señor me salva, nomás tenía 3 pantalones. Y parece ser que alguien se dio cuenta de eso. Y me dijo: hermano, yo quiero comprar unos pantalones. No, hermano, yo no necesito pantalones. Y ya no me dijo nada. Y me volvió a insistir unos meses después. Me dijo: hermano Romeo, yo siento en mi corazón regalarle unos pantalones, hermano. Y no los quise aceptar. Y pasó un año y pasaron 2. Hermano, yo no aceptaba. Sí, ¿ya comió, hermano? Sí, amén. El orgullo no agrada a Dios. Tenemos que aprender, hermanos, a ser humildes y a esperar que cuando Dios envíe a alguien a tu vida, recíbelo. Y a ti que te usó Dios para bendecir a alguien, glorifica a Dios y no lo expongas. Las redes sociales le están robando mucha bendición a mucha gente. Y hay muchos que hasta con signos de admiración. Miren lo que hice. Miren a dónde estuve. Miren lo que fui a hacer. Esas obras no sirven. Porque esperan el glamour del hombre y no de Dios. El Señor entró y vio a este tipo vestido de una manera que no era la
recomendada y pone sus ojos sobre él y le dice: amigo, mire qué bueno es Dios. ¿A quién le recuerda estas palabras? Amigo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Amigo, le dice todavía, ¿cómo entraste? Es que en las bodas, en nuestros países, cuando no lo invitaron, usted es paracaidista profesional. Así decimos, ¿verdad? El primer batallón. Y usted llegó a la boda. Y se empieza a meter entre los demás y aunque no le prestan atención, usted se hace como que sí. Fue el invitado de honor. Hay mucha gente que ¿verdad? Pero en esta boda todos hemos sido invitados. Aquí no van a haber, ahí sí no van a haber paracaidistas. Ahí no van a poder. Lo mira al Señor y le dice: amigo, déjame ver, ¿y esas ropas? Y vea, algunos eruditos dicen que este amigo representa a miles, a un grupo muy grande de aquellos que estamos en el ministerio y que enseñamos la palabra y que predicamos la palabra, que estamos al frente de un pueblo, pero que no hemos aceptado el tipo de vida que Dios ha designado para nosotros en este llamamiento. Estamos invitados a las bodas, pero queremos vestirnos como nosotros queremos vestirnos. Y tomamos ventaja del pueblo y queremos ser populares y queremos aparecer en las prensas, en los canales de televisión. Y nos damos el lujo de decir: tenemos misioneros en todas partes del mundo. Es un llamamiento a los ministros. Este hombre, el que entró a las bodas con vestiduras diferentes, es todo aquel que está en el ministerio sirviendo al Señor a su manera. Tiene la invitación en sus manos, y el conocer la Escritura y el predicarla no lo es todo, porque las vestiduras son las obras nuestras. Y muchos de ellos no tienen obras. Termino con esta historia muy real. Conozco a alguien que desde la edad de 18 años se ha dedicado a servir a Dios en la alabanza, dotado de dones, de una gracia muy especial, el cual Dios lo ha usado en diferentes lugares, al igual que Zaqueo, de baja estatura. Corazón muy noble de esta persona. Siempre está dispuesto a ir a ministrar la alabanza, a dirigir la alabanza a lugares donde lo invitan sin cobrar ni un 5. Dios le dio el dote de escribir cantos. Escribió cantos que han sido populares. Uno de los cantos que él escribió llegó a ser uno de los cantos primero en el chart de la música cristiana. Pero siempre han tomado ventaja de él los ministerios a los cuales él ha servido. Le han dado sus honorarios, siempre viendo sus vestiduras, ignorando la bendición que él es. Se ha movido de una ciudad a otra ciudad
Y le ha sucedido lo mismo. En uno de estos lugares donde él estuvo, se le llamó y se le dijo: mira, vamos a reducir tu salario porque los fondos son pocos. Y este joven tuvo que hacer uso de los suplementos que el gobierno da para poder sostener a su familia. Compartía esto él conmigo y me decía: he firmado mi renuncia en este ministerio en el que estoy ayudando. Porque la organización hace ver que tienen dentro de su grupo un departamento de misioneros. Preste atención. Donde él es el director general de misiones a nivel mundial. Y vive en Hollywood Hills. A 2 casas vive Madonna y artista fulano y artista sutano. Y de todo lo que profesa ser, no lo es. Y cuando son viajes misioneros, los que reportan son viajes de placer personales. Entonces el Señor me decía: esos son aquellos que están invitados a las bodas, pero que se han querido vestir a la manera personal de ellos. Si habremos, hermanos, algunos de nosotros que ministramos la palabra, el día de mañana que seamos dejados, no tendremos a nadie que culpar, sino a nosotros mismos. Porque tomamos la decisión de ser egoístas y no tuvimos temor del pueblo que Dios ha comprado y lavado con su sangre. Pero a usted, Dios le da la responsabilidad de que escudriñe esta palabra. Y si usted está en un lugar donde la sana doctrina no es enseñada, sálgase, sacude los pies y vaya a un lugar donde se enseñe la sana doctrina. Ahí será el llorar y el crujir de dientes, para que venga esto a ser compatible. En aquel día, algunos me dirán: Señor, Señor, sí, en tu nombre, Jesús. Pusimos las manos sobre los enfermos y eran multitudes las que nos seguían. Y Jesús les dirá: apartaos de mí. Eso es lo que sufre el mundo hoy día, el mundo religioso, el mundo cristiano. Soy conocedor de hombres de Dios que se abnegan y se sujetan a Dios por amor a las almas. Pero hermanos, queda en nosotros extendida esa invitación. Cuídala, guárdela, protéjala. Luche con temor y temblor por esa invitación. No se la hice yo, no se la hizo nadie más que Jesús. Y en aquel día Él nos esperará, hermanos, y nos recibirá en su reino. Ay de nosotros que pregonamos la palabra, que seamos hallados como ese amigo que estaba entre las bodas, pero sus vestiduras eran diferentes. Incline su rostro. Yo quiero preguntarle esta mañana: ¿cómo están tus vestiduras? Si se han manchado, hay un buen limpiador. El Señor pondrá sobre ti sus vestiduras. Procuremos
presentaros a Dios como obreros aprobados, que trazamos la palabra de verdad sin nada de qué avergonzarnos. Que proseguimos en este camino. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene sumo valor, pues en ella triunfante a la muerte venció y mi ser puede santificar. Podemos decirle al Señor: hoy o siempre amaré esa cruz. En su gloria mis triunfos será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Se acerca el momento, hermanos. Se acerca el momento donde seremos librados de la ira que este mundo se